¿Qué hubo, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con otra apertura de carritos, o un unboxing. En este caso, tenemos el Mercedes-Benz AMG GT3 del equipo Goodsmall Racing con Team Ukio. Entonces, vamos al unboxing. Muy bien, ya en cuanto a lo que sería el unboxing, cabe apreciar una cosa rápidamente. Este producto está hecho por Spark, aunque no veamos por ningún lado el logo de Spark, porque no lo vamos a ver. Fue hecho por ellos, ¿listo? Eso es lo primero y lo más importante. Ahora sí, comencemos como tal. ¿Qué nos encontramos? Esta es una pequeña caja de acrílico, la verdad muy pequeñita. Es algo como muy típico de Spark. Aquí podemos aprovechar con un Porsche que tenemos. Las cajas son muy chiquitas, la verdad. No es algo que me mate mucho de la emoción, pero pues está bien. ¿Qué ventaja tiene que sean tan pequeñas? Que no ocupan tanto espacio como la de un Tarmac o un Hino. Lo único malo es que no son muy buenas pues para encajar con justamente esas marcas, ya que Tarmac, Hino, entre otros Pop Race, cuando usa caja acrílico pues utilizan una medida estándar. Este no lo hace, entonces es lo único negativo. La base es muy bonita, ya lo veremos a continuación. Si miramos en los costados, lo primero que nos encontraremos es aquí el logo de Mercedes-Benz, lo que significa que es un producto con licencia. Más que el logo es el sticker, y aquí pues tenemos el número de serie. Vamos a encontrar pues la ventana acrílica, bastante minimalista la verdad, al ser un producto que no lleva los logos de Spark. Por este costado encontramos el logo oficial de Goodsmall Racing. Aquí vamos a encontrar pues la página web goodsmallracing.com. Diseñado en Japón, hecho en China, para menores de 3 años. Este logo no lo reconozco y qué será. Y si nos vamos hacia este lado, pues vamos a encontrar ya la información completa del producto. 1.64 Goodsmall Racing Hatsune Miku AMG 2025, versión de presentación. Aquí lo mismo dicho pero en japonés. Y aquí vamos a encontrar que dice Krypton Futuri Media Inc. Direct by AMG, Mercedes-Benz, y el logo son propiedad intelectual de Mercedes-Benz Group AG. Están usados bajo licencia de Minimax Import and Export Co. Dice básicamente que pues obviamente Minimax es quien tiene la licencia, Minimax son los dueños de Spark. Aquí vamos a encontrar también que tiene la licencia oficial de la Super GT, su código de barras. Vamos a encontrar Goodsmall Racing Customer Support. Esto es pues para pedir ayuda en caso tal. Y por este lado encontramos otra vez de vuelta Minimax. Aquí hay algo interesante: Spark Model es producido por Minimax. Es el único lado donde vamos a encontrar que esto está hecho por Spark. No sé por qué esa especie de secretismo, pero bueno, Spark lleva haciendo los Hatsune Miku desde siempre. Aquí vamos a encontrar que este producto no es un juguete, es un producto coleccionable, por lo mismo no se recomienda para menores de 15 años. Y no mucho más. Simplemente pues lo de tener cuidado con el producto porque fueron aplicados con decals manuales, es lo que dice acá. Manufacturado con precisión, no se tuvo mucho cuidado, no se estuvo a la carrera, contiene piezas muy pequeñas, por favor ten cuidado para no comértelas. Piensa en los pequeños detalles, no te hieras a ti mismo, o sea, en el sentido de manipúlelo con mucho cuidado. Es un modelo de precisión, no un juguete, no es recomendable para menores de 15 años. Y las piezas de reemplazo únicamente están disponibles cuando queda stock. Si tú crees que tu producto tiene defecto, por favor contáctate con el soporte al cliente lo antes posible. Y listo. Lo que les digo, la caja es muy sencilla, la verdad me gusta. Bueno, y aquí dentro vamos a encontrar una tarjetita que dice Goodsmall. Eso es una tarjeta de cartoncito que lo usan para decorar. Este modelo es el único que sí me tocó abrirlo, porque cuando uno lo abre, aquí abajito vamos a encontrar un pequeño papel con un cupón. Este cupón es de Goodsmall, obviamente ya lo redimí. Y es por la cuestión de que uno se vuelve como backend, como soporte de Goodsmall cuando compra un producto de ellos. Acumula puntos y con eso el nombre de uno puede ser puesto en banners publicitarios, en campañas. Si uno gasta pues mucha plata, también recibe cupones, puede recibir una figura del Miku de carreras de ese año. Bueno, es bastante variado, la verdad está muy bien. Ahora sí, ya si abrimos, nos vamos a encontrar entonces pues algo muy interesante. Las bases de Spark son unas bases en diagonal, lo que las hace ver bastante bonitas ahí en presentación, vean, como si el carro estuviera tomando una curva peraltada básicamente. Y algo también importante, no hay tornillos.
Aquí nos encontramos es con una base móvil que ya les mostraré. No vamos a encontrar aquí los nombres de los pilotos, no vamos a encontrar tampoco pues una carrera específica, en vista de que, como se dan cuenta, esto es una versión de presentación. Igual este se utilizó para los test del carro, eso fue en marzo de este mismo año 2025, y este livery fue el que se utilizó para toda la temporada regular, a excepción de Spa. Pero bueno, eso lo vamos a hablar con mayor detalle en el otro apartado del video. Ahora sí, si quitamos el carro, que simplemente es coger esta llavecita y girarla hacia la derecha, pues saldrá con extrema facilidad. Esto es algo bastante positivo, la verdad, que tiene Spark. Es lo mejor que de sus bases, facilidad con la que uno lo puede quitar. Ahora sí, si miramos el vehículo, pues nos vamos a encontrar que es un carro bastante pesado. Primero los detalles técnicos, la rueda gira, esto es algo muy positivo de Spark. No importa si viene en base o en caja, siempre va a girar. Nos encontramos esa suavidad de giro, vean, muy cómodo, muy bien. Y también importante, porque esto no lo hacen muchas marcas que venden carros con base, la base del carro es metálica, no es plástica, porque es muy común que si un carro viene en un acrílico, pues la base sea plástica. Algo que, digamos, tiene en contra de a los Tarmac es que no tiene antenas. En un futuro haré un video comparando varias marcas que tienen este carro, no ahora. Ahora sí, vamos con lo que nos importa. Ya sabemos que la base es metálica y que las ruedas son de goma. Ah, y otra cosa importante, no tiene disco de freno ni tampoco está contramarcada. Si no recuerdo mal, esta gente lleva llantas de Advan Yokohama. O sea, debería tener aquí escrito pues Yokohama. Lastimosamente no es el caso. Eso es muy común con Spark, no sé por qué, pero bueno, uno ya se acostumbra. Listo, ahora sí, comencemos con la revisión del carrito. Ustedes saben, siempre miramos la vista superior y luego de adelante hacia atrás. En su vista superior, pues vamos a encontrar entonces que tiene aquí en las pinturas muy bonitas. Su base de pintura es como un azul turquesa con franjas amarillas y que se va degradando de amarillo a rojo hasta llegar a morado en la parte de aquí atrás, como lo podemos ver. En el alerón vamos a encontrar que dice Antisocial Club. Esto es una marca de ropa, creo recordar. Eso sí, yo no estoy muy con las cuestiones de moda. Vamos a encontrar que dice Personal Sponsor. Esto es algo bastante importante, lo que yo les decía, el programa de sponsors que tiene pues Good Smile, en vista de que uno compra sus productos. Vamos a encontrar aquí en la luna del carro, en el parabrisas, que dice Good Smile Racing. Está pues con una franja amarilla, y aquí es donde deberían ir los números de la posición del carro, pero pues obviamente está en modo test, pues no hay posiciones, ¿no? Obviamente. Ya si vamos ahora sí hacia adelante, nos encontraremos entonces con su parrilla. La estrella de Mercedes es una pieza por aparte, sí, y la parrillita tiene profundidad, como se pueden dar cuenta. El asa alcanza a entrar un poquito, o sea, no es simplemente una base negra con pintura, sino realmente la parrilla tiene profundidad. Aquí en el splitter vamos a encontrar que dice Fight GCR, Good Smile Racing, el hashtag. Y ahora sí, si ya empezamos a revisar, nos encontramos entonces, pues primero obviamente tiene aquí esos flats aerodinámicos, tiene sus luces frontales en acrílico. Esta versión no es de resistencia porque debería tener unas pequeñas luces de auxilio, unas antiniebla aquí chiquiticas, pero no es el caso. O sea que lo vamos a ver es en carreras sprint o carreras de no más de 2 horas de duración. También algo importante, los faros son como un color amarillo verdoso, bonito la verdad. Aquí podemos encontrar pues diferentes sellos. Este sello parece el de Tomica, por cierto. Creo que sí es el de Tomica, pero en japonés. Vamos a encontrar que dice Fuyo, Podmart. Este ya está demasiado pequeño como para poder leerlo. Este es el de Advan Yokohama. Si nos vamos al otro costado vamos a encontrar exactamente lo mismo. Y si miramos el capó, pues lo más importante, vamos a encontrar a la Miku de competición de este año. Ahí les dejo una pequeña imagen ya como es el render completo de la Miku 2025. Cada año hay una Miku distinta. Cabe destacar, vamos a encontrar que tiene aquí entonces el número 4, que es el número que siempre utiliza este equipo. Esta Miku es muy bonita la verdad. Aquí encontramos algunos sellos más que son de diferentes marcas japonesas que honestamente no conozco. Aquí dice Chop Smile, obviamente pues en referencia a Good Smile a la tienda de Good Smile, que ellos son
fabricantes de figuras, Kotobukiya, Figma, todas estas cosas. Aquí encontramos otros sellitos que honestamente, como les digo, no reconozco, son tiendas más propias de Japón. En el paso de rueda pues tenemos que esto está justamente como una pieza independiente, tiene profundidad bastante bien. Ya en el lateral volvemos a encontrar a la Miku. Encontramos de vuelta el número 4. Encontramos un montonazo de patrocinio. La verdad, son muchísimos. No puedo ni siquiera distinguirlos bien, pero hay muchísimos patrocinadores acá. Vamos a encontrar otra vez Advan Yokohama. Distingo el logo de la Super GT. Aquí justamente donde tengo la uña. Es lo único que distingo, pero de resto hay demasiados patrocinadores. Si miramos la parte de atrás, tenemos otra vez Potmar. Tenemos acá AMG y muchos patrocinadores que simplemente no distingo. Aquí en la parte de atrás vemos que dice Good Smile. Y si miramos ya en la parte final, que sería la cola del carro, pues encontramos la estrella de Mercedes. Obviamente esto es pinturita. El número 4, Advan Yokohama. Y aquí debajo del alerón dice Sokudo Society. Las luces de atrás son piezas acrílicas, aunque parezca que solo es pintura, no, esto es una pieza acrílica, solo que es como el acabado que tiene típicamente la gente de Spark. Es curioso, la verdad, no se ve mal. Encontramos algo que me gusta mucho de Spark: sus espejos laterales son metálicos, si se dan cuenta no se mueve, y en la textura es metálica, son de color rosa, muy bonitos para este carro. Y tiene también pues el puntico de pintura que emula la parte reflectante del vehículo. Algo que está aquí pero soy incapaz de ver es que siempre en los costados pues vamos a encontrar los nombres de los pilotos. No, como les digo, no puedo verlos, simplemente la vista no me da, pero ya los nombraremos en la parte de los pilotos. Este espejo, lastimosamente, y se nota a simple vista, el espejo izquierdo está un poco como un milímetro más corrido de lo que debería. No está completamente bien puesto y la pintura se quedó como mate en lugar de estar con la capa pues aislante que es reflectante. Entonces a este le falta justamente la capa de pintura. No me gusta eso. Por el otro costado pues encontramos de vuelta lo mismo, ambos lados llevan exactamente la misma impresión del livery. Quitando que este espejo está un poquito feo, que no le aplicaron su aislante, su capa de vinil aislante. La verdad el carro está muy bien, es muy bonito, bastante pesado y pues como les decía, rueda, y es una edición especial. Muy bien, y en cuanto a su historia, pues que nos encontramos con el Mercedes de Good Smile del equipo Hatsune Miku. Primero y lo más importante, este carro es el diseño, como les digo, de producción regular que están utilizando para toda la Super GT de este 2025. Y algo importante pues obviamente es destacar los pilotos que están manejando el auto. De la ronda 1 a la 2, la 4 y la 8 pues vamos a encontrar entonces a Tatsuya Kataoka, a Nobuteru Taniguchi, y en la ronda 3, que fue una ronda especial en Sepang, por eso llevaron algunos pilotos diferentes, varios equipos de la Super GT, pues vamos a encontrar a Yuki Nakayama y a Shunji Okumuto. Este equipo es ya como muy la parte tradicional que siempre vamos a encontrar en Good Smile Racing, ya que siempre nuestros pilotos importantes son Tatsuya Kataoka y Nobuteru Taniguchi. En lo que llevan de 2025, a falta de la última carrera del año que se disputará el 2 de noviembre, si mal no estoy, el equipo de Good Smile Racing se encuentra como líder del campeonato. ¿Listo? Líder del campeonato de equipos, no de pilotos. Curiosamente las puntuaciones de cómo es la Super GT japonesa son un poco variadas, dejémoslo así. En este momento pues Good Smile Racing va en el primer puesto con 102 puntos y están pues a nada, ¿no?, de poder coronarse como campeones. Todo va a depender de esta última ronda. Ellos también ganaron una carrera. No ganaron ninguna carrera, se quedaron pues a puertas. Ellos han estado manteniéndose full a punta de segundos puestos, segundo y tercer puesto,
Que eso es bastante curioso, si les soy honesto. Es raro que no hayan ganado ninguna competencia, aún así están liderando. Uno pensaría, ¿no?, que al menos con una victoria es por lo que se vuelven ellos líderes del campeonato, pero no. Ha sido muy consistente el equipo. Donde consiguieron el segundo puesto pues fue en la carrera sprint, que eso fue en Fuji. Pero de ahí para afuera pues se han mantenido muy estables defendiendo la primera posición. También tuvieron un tercer puesto en Sepang. Y el resto ha sido cuarto puesto en Okoyama, noveno puesto en la primera carrera de Fuji, pero no la versión sprint, en Suzuka quinto. Entonces está peligroso el campeonato, pero hay buenas posibilidades de que vuelvan a ganar, ya que la última vez que Goodsmal Racing ganó el campeonato fue en 2017. Ya han pasado 8 años y sería pues realmente una gran manera de despedir el vehículo. Creo que Goodsmal seguirá con ellos hasta el final del próximo año y pues obviamente ya harán el cambio al sucesor de la MG GT3, que no sabemos aún muy bien cómo se verá, cómo se llamará, pero pues es importante destacar que este equipo ya fue campeón de la Super GT una vez con este vehículo. Con otros vehículos pues han sido campeones un total de 3 veces. Entonces es un equipo ya muy tradicional de la Super GT. Quizás a veces no es el más ganador de todos, tiende a estar siempre rondando la tabla media. Al final del campeonato, sexto, octavo, noveno puesto, pero pues eso no les quita que obviamente ya tienen varias victorias encima, que tienen un campeonato encima, que son muy queridos fuera de los fans de la Super GT. Este carro es bastante conocido por sus liveries, cada año traen un livery diferente. Esta Miku me gusta bastante, aunque personalmente me gustaba más la Miku del año pasado. Algo también importante, Goodsmal Racing compite ocasionalmente en la Intercontinental GT World Challenge. Los pudimos ver en los 1000 kilómetros de Suzuka, por ejemplo, o en las 24 horas de Spa. En las 24 horas de Spa llevaban un livery especial de color rojo con otro diseño de Miku, que por cierto también ya está en producción por parte de Spark y se espera que más o menos en febrero esté saliendo. Lastimosamente no lo alcancé a precomprar porque no tenía el presupuesto, entonces esperaré intentar conseguirlo. Obviamente eso va a ser complicado porque tengo que lidiar con que quede stock suficiente en la página oficial de Goodsmile, y si no, revendedores. Y pelear con revendedores, un producto que es tan limitado, puede estarme saliendo por un ojo de la cara. Pero bueno, pasemos con la siguiente sección. Y bien, ya aquí pues en cuanto a sus conclusiones, lo primero, ¿cuánto me costó el carro? Me costó exactamente $31. ¿Qué es lo que pasa con este carro particularmente en Colombia? No sé, en otros países. Pese a que nosotros tenemos una ley de aduanas donde un producto inferior a $200 no debe pagar costes de importación, a mí me tocó pagarlos. Y consulté con algunos conocidos que también coleccionan de Goodsmile y sí me dijeron que específicamente todo lo que venga de la tienda de Goodsmile paga impuestos de importación. Ok, eso fueron 27.000 pesos, casi $6, o sea que el valor real del carro puesto aquí en Colombia son 37, $38 si lo compramos directamente a Goodsmile. Si lo compramos con revendedores, pues bueno, ya puede variar muchísimo el precio. La verdad, vale mucho la pena. Quizás a veces es lo que les digo, Spark es muy conocido por tener algún que otro error particular, o a veces errores muy fuertes. Yo tengo un Spark con un error muy fuerte, pero no, con algún que otro error particular que les quita gracia, les baja su calidad, pero de manera muy drástica, porque sus errores puntuales no tienden a ser un mínimo error, ya son cosas feas. En este caso que sí, que tenemos un espejo que está ligeramente torcido y tras del hecho no tiene la laca, se nota, pero bueno. De ahí en fuera, la verdad, el carro es muy bonito. Lastimosamente, vuelve el punto, no tiene las contramarcas de Advan Yokohama en esta escala. En escalas más grandes, 43, 32, 18, 24, sí vamos a encontrar el Advan Yokohama. Eso le da un plus, le da más autenticidad a los vehículos, la verdad, que podamos ver sus patrocinadores de ruedas. No tiene discos de freno, eso sí, nunca he entendido por qué Spark no los pone. Aunque bueno, supongo que es por el hecho que es un vehículo que siempre se puede mover, a diferencia de Tarmac, de Para o de otras marcas que producen GT3 con acrílico. Entonces llego a entenderlo. Les quería mostrar obviamente cómo se ve el vehículo de calle junto a su versión de competición.
Este fue del video pasado, el Tarmac Wars. Este pues obviamente el actual vamos a ver bastante diferencia. Por ejemplo, aquí en el capó, el splitter frontal es más ancho, los flaps aerodinámicos son más grandes. Obviamente el alerón es diferente, el difusor trasero es bastante diferente. Es bastante bonito, como yo les digo. ¿Qué pasa? Yo les recomendaría que si lo van a comprar, todavía hay unidades en Gutzmal Racing, así que corran y cómprenlo directamente. Evítense el tener que pasar por las manos de un revendedor. A veces hay revendedores que son muy honestos y, por ejemplo, sé que hay alguien aquí en Colombia que los trae, o sea, que ayuda a conseguir estos carros una vez están fuera de lo que es la página. Entonces, pues, bastante bien por esa persona. Pero yo que me aventuré solo a comprarlo, pues no veo realmente mayor dificultad. Pagar 27.000 pesos de aduana, en total me dio un precio de 160.000 pesos colombianos, algo así como $40, redondeando, más o menos todo, fueron $40. Y lo que sé que cobra esa persona son justamente $40. Entonces, no, obviamente no le estoy echando tierra, no, para nada. Es más el hecho de, si ustedes saben comprar en línea, cómprenlo ustedes mismos, poniendo el ejemplo de Colombia. Obviamente en México puede ser otra historia, en Chile, bueno, de donde ustedes estén viendo el video. Yo siempre recomiendo que uno mismo sea el que compre los carros, si tiene la facilidad de hacerlos, o que tenga una persona que funcione como distribuidor, pero que sea muy honesto, porque hay muchos distribuidores que les encanta vender a sobreprecio porque saben que la gente no sabe comprar en línea. Pero bueno, este video se me fue muy largo, 22 minutos, pero era importante hablar de todo lo que representa Hatsune Miku pues para nosotros en la cultura del automovilismo. Gutzmal Racing es un equipo muy antiguo, ya para el momento de este video podemos considerar que tiene 15 años, es bastante antiguo. Han tenido Mercedes GT3 muchísimo tiempo, antes de este AMG tuvieron un SLS, han tenido un BMW Z4 con el que incluso llegaron a ganar 2 campeonatos de la Super GT, tuvieron algunas carreras con un Porsche 911 RCR. Es muy importante, es muy relevante y pues ya estamos cerca de la cúspide, ¿no? Del final de lo que es el Mercedes AMG GT3, de lo que ha sido uno de los líderes más importantes y más históricos, porque nosotros siempre que estamos hablando de carreras y de competición, tenemos la tendencia de que se nos quede en la cabeza el livery de Rexy o el de Spike, que sí son importantes, son carros muy bonitos, son muy relevantes, han contribuido mucho a la visibilidad del medio, pero pues estaríamos siendo también muy obcecados en el hecho de que antes de Rexy pues tuvimos a Miku, tuvimos a la Mamba, tuvimos el clásico de IBM que se alcanza a ver un poco de aquí en el Porsche. Así que intentemos no contribuir con la desinformación y retribuir que solo Red sí es un carro importante, ¿no? También hay más marcas y más equipos que han dejado huellas pues bastante imborrables en lo que es la competición de GT3. Pero bueno, sin más, espero les haya gustado. Ya saben, un like, una suscripción y como siempre, la nota. En este caso, pese a tener ese espejo un poquito pocho, para mí es un carro que cumple todo lo que promete, así que son 5 estrellas de 5. Se los recomiendo, ya saben, cómprenlo por la página de Gutzmal, si no alcanzan, cómprenlo a un revendedor de confianza, son $40 básicamente, y ojalá deseenme suerte que yo pueda conseguir el de Spa para tenerlo, y podérselos mostrar y que se agrande un poquito la colección de Miku. Que estén muy bien, chao, nos vemos en la próxima, adiós.